dedicar un tiempo a la palabra del Señor. Creo que es el tiempo más útil de la semana. Cuando tú coges tu Biblia en tu casa, la abres y dispones tu corazón a preparar, a estudiar la palabra del Señor, es el tiempo más útil. Recuerda que el Señor dice en su palabra que los días son ¿qué? Por naturaleza son malos. Por naturaleza son malos. Y mucho más cuando estamos reunidos como iglesia, pues es aún más provechoso. Así que vamos a ir a la oración y podemos comenzar. Amado Padre, en esta mañana quiero darte las gracias. Muchas gracias, Padre Santo, porque tenemos aún aquí esta libertad de podernos reunir con puertas abiertas. Hay lugares en diversas partes del mundo donde esto es imposible, Señor. Ayúdanos a valorarlo, por favor. Te damos gracias porque hoy podemos abrir tus escrituras y vamos a intentar sumergirnos en ellas. Yo te suplico, yo te imploro, Padre Santo, que tu Santo Espíritu sea guiándonos en esta mañana. Ayúdame, Señor, a quitar todo lo que sea basura de mi boca y poder transmitir, Señor, lo que tú tienes preparado para todas las personas que han decidido dirigir sus pasos a este lugar. Yo te ruego también por cada corazón aquí presente, Señor. Evidentemente muchos no les conozco, la gran mayoría no les conozco y no sé si ya tienen a Cristo Jesús en su corazón. Si no es así, Padre, que hoy sea ese día, que tú puedas tener esa libertad de tocar sus vidas, Señor, y que se rindan como alguna vez hicimos nosotros, Señor, que estábamos duros, no queríamos acercarnos a ti, pero tú, Señor, por tu amor y misericordia, nos has llamado. Yo te suplico, Padre, que haya esa reflexión también como cristianos, de que tu palabra nos exhorta y nos ayuda a vivir cada día. En el nombre de Jesús, por favor, bendice este tiempo. Amén. Amén. Muy bien, hermano, voy a tomarme unos minutitos de introducción, porque realmente este no es el título primordial del mensaje. El título que le voy a dar inicialmente es: esta batalla la puedes estar perdiendo. Esta batalla la puedes estar perdiendo. La palabra de Dios nos habla constantemente, y creo que los que llevamos tiempo en el Señor y leemos las Escrituras y hemos escuchado mensajes, la palabra de Dios nos advierte constantemente que nosotros somos una especie de soldados. Una especie de personas que desde que nos levantamos tenemos que asumir que nos encontramos en una batalla constante. Y el cristiano que no es consciente de esto tiene grandes problemas. Tiene grandes problemas. Y voy a enfocar mi introducción ahí para poder entrar en lo que va a ser el mensaje central. Así que yo les pido que me regalen unos minutitos. Quiero mostrar algunos versículos que resaltan lo que estoy diciendo ahora, que somos realmente como una especie de soldados. Por ejemplo, aquí encontramos esta escritura en 2 Corintios 10:3, que nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos. La palabra militar, ¿a qué se refiere? A alguien que milita, tiene que ver con el servicio militar, según la carne, porque las armas de nuestra milicia, es como si nos levantáramos y tuviéramos que coger las armas para salir a la guerra. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí ya me veo yo peleando, inclusive intentando destruir algo. Después nos encontramos en 2 Timoteo, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También encontramos Efesios 6:11 y 12, dice: vestidos de la armadura de Dios. Esta armadura la usaban mucho los soldados antiguos. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nos debe hacer pensar que vivimos en una batalla constante. El cristiano debe ser consciente desde que el momento que abre sus ojos va a estar en una batalla. Hay situaciones que directamente combaten cada día, inclusive contra nosotros mismos. Encontramos, por ejemplo, que el apóstol Pedro dijo, si estoy bien, el apóstol Pedro escribió: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra mí mismo. Y esta parece ser una batalla interna, pero déjame decirte que esto es una batalla que se alimenta externamente. También encontramos en Santiago otro ejemplo, que dice, es que dudo que salga así, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Ahora bien, normalmente uno no se pelea contra uno mismo, normalmente. Y el cristiano debe tener bien claro que vivimos en medio de una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte una y otra vez que en esta vida existen dos reinos. Dos reinos. ¿Cuáles son ellos? ¿Sabéis cuáles son los dos reinos? El reino de la luz. ¿Y cuál es el otro? En medio de esos dos reinos habitamos. Y cuando perdemos esa visión, cuando perdemos esa conciencia, tenemos un grave problema. Muy, muy grande. Por supuesto que sí. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por ejemplo, para afianzar un poco más en esta introducción, leemos que Jesús les dijo a los judíos religiosos que habían rechazado a Dios las siguientes palabras. No las tengo ahí, se las voy a leer. Que son muy directas. Nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy directo. En Juan 8, voy a leer Juan 8:44, un trocito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor. Directo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. En el versículo 47 leemos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Déjame decirte algo. Si tú no tienes a Cristo, yo tengo que decirte algo que duele mucho. Es que en este mundo solo hay dos reinos. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tengo que decirte que perteneces al reino de las tinieblas. Es lo que dice Jesús en su palabra. Ahora el hermano Omar en su escuela dominical les decía, nosotros no predicamos de que vamos a ir al infierno. Y eso es verdad. No vamos a llegar a una persona que no conocemos y le decimos, te vas a ir al infierno. No tiene sentido. Sin embargo, cuando tú empiezas a leer los evangelios que nos habla de nuestro Señor Jesucristo era muy directo. Y él llegó a decirle, vosotros sois del diablo. ¿Por qué es una gran verdad? Porque es una gran verdad. Se dice en un estudio que nuestro Señor Jesucristo habló inclusive más del infierno que de los cielos. Porque es una realidad. Es una realidad. No es un juego, es una realidad. Y la cuestión es que este mundo de las tinieblas, ¿cómo presenta el infierno? Lo presenta como algo muy suave. Mira, lo enreda entre chistecitos. Y hay muchos chistes acerca del infierno. Ay, como el borrachito que estuvo en el infierno y no sé qué, y sueltan cada chiste y sonrisas. Déjame decirte, eso es lo que hace el príncipe y el padre de mentiras. Mentir a tal manera que llega un momento en que no le demos importancia. Y lo triste es que si no perteneces al reino de la luz, estás ahora mismo, déjame decirte, y quiero ser directo, quizá aquí, siguiendo un poco los pasos de nuestro Señor Jesucristo, estás en el reino de las tinieblas. Hay situaciones que directamente combaten, como ya lo expliqué anteriormente, y eso debemos de tener mucho cuidado. Ahora bien, normalmente recibimos rechazo porque estamos en un mundo de mentiras cuando nosotros predicamos o enseñamos el evangelio. Normalmente nosotros cuando predicamos el evangelio nos rechazan. ¿Por qué? Porque hay unas tinieblas que rechazan la luz. Porque hay unas tinieblas que rechazan la luz. Mi énfasis en esta pequeña introducción que estoy haciendo es que nos quede bien claro que esos dos reinos son los que gobiernan, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Vamos a profundizar un poquito más. Mateo 24 es uno de los pasajes más escatológicos que encontramos en la Biblia. Y allí nuestro Señor Jesucristo estaba acompañado de sus discípulos y ellos le hacen una serie de preguntas acerca de cuándo iba a pasar, porque él les comenta que ese templo iba a ser destruido, pero que él vendría, y él dice, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo serán las señales? Y él, dentro de la respuesta que le dio, porque evidentemente no podemos entrar ahí ahora a Mateo 24, porque no es el punto central, pero sí quiero coger algo de allí que nos va a ayudar un poquito. Dentro de eso que el Señor le dijo, está en Mateo 24, 7, él responde a esos discípulos y les dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Recuerda, estamos hablando del tiempo final aquí, tiempo escatológico, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, muchas veces cometemos el error cuando estamos leyendo la Biblia y creemos que lo que está nuestro Señor Jesucristo aquí es acentuando de que va a haber una
guerra entre las naciones. Bueno, en parte sí. Pero déjame decirte una cosa, cuando el Señor dice nación contra nación, está hablando de naciones. Un ejemplo, países que conocemos, España, Francia, esos son naciones. Pero cuando dice reino contra reino, no está hablando de lo mismo. No está hablando de lo mismo. Y se los quiero demostrar un poco con el original. Por ejemplo, nación. Espero que lo tenga. Sí que lo tengo. Mira, el original, está, la palabra de nación es etnos. Etnos. Originalmente denota multitud, denota nación o pueblo. De ahí viene también la palabra etnia. Un ejemplo de ellos que lo he puesto ahí es Hechos 10:35. Cuando dice la escritura, sino que en toda nación, está hablando de las naciones, se agrada del que teme y hace justicia. Eso es nación. Un país, pues, si lo queremos entender así. Pero ¿qué pasa con reino? Reino es otra cosa. Reino viene de la palabra basileía. Denota soberanía, que es diferente. Denota soberanía, poder, dominio. Y este salmo, que de los versículos que encontré me gustó mucho porque aquí están las dos. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino, el rey reina. ¿Y él regirá qué? Las naciones. Es diferente. Entonces, cuando estemos leyendo eso, no creamos que es que el Señor está acentuando gobiernos monárquicos. No, no es así. Está hablando de reinos. No lo tengo en mi introducción, pero mira, viene a mi mente los que les gusta, por ejemplo, han pasado leyendo Daniel. Daniel capítulo 10 habla de que Daniel estuvo en ayuno y oraba al Señor preguntándole hasta cuándo sería esa cautividad que el pueblo de Israel tendría en Babilonia. Y el Señor le responde y manda a su ángel. Y ese ángel, cuando llega a Daniel, le dice: muy amado. Eso está en el capítulo 10, si en casa lo quiere leer, porque no lo he traído aquí. Y él le dice: muy amado, desde que comenzaste a orar, las oraciones llegaron. Le estoy resumiendo con mis propias palabras. Y él le dice: y fui enviado a ti, le dice el ángel. Pero por 21 días el príncipe de Persia me retuvo. Yo te recomiendo que leas ese pasaje de Daniel capítulo 10. Y te vas a dar cuenta que ahí vas a ver plenamente una lucha de reino contra reino. Reino contra reino. A eso se refiere exactamente la palabra reino. Yo te recomiendo que leas Daniel capítulo 10 en casa para que complementes la idea de lo que estamos tratando. Por 21 días. Y él le cuenta que pudo venir, pero que quedó el arcángel Miguel ayudándole, y que cuando le diera el mensaje que Dios le había mandado a dar, él tenía que volver otra vez a seguir la batalla. Eso es lo que se refiere aquí en Mateo 24:7, nación contra reino contra reino. Ahora bien, en Lucas 11:18 se nos dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá qué? Su reino. Porque tiene un reino. Y ese es el reino de las tinieblas. Estamos hablando de reinos espirituales, pero también hay un reino que es el de las tinieblas, el de Satanás. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que cada vez es más fuerte la batalla entre esos dos reinos, y conforme el tiempo se agota, esa batalla entre reinos es más fuerte. Es más fuerte. Y eso ha habido siempre y lo será con mayor énfasis en los últimos tiempos. Ahora bien, teniendo bien claro que vivimos en medio de estos dos reinos, y ese es el objetivo de la introducción, que seamos conscientes, hermanos, de que hay un reino que nos quiere hacer daño. Y por eso el título es: esta batalla la puedes estar perdiendo. Y el título del mensaje realmente es este: la batalla por la mente. La batalla por mi mente, la batalla por tu mente. ¿Cómo puede ser esto? Para profundizar en este tema, que es importante, y ya lo veréis, más importante inclusive de lo que nos podemos llegar a imaginar. Deseo tener como contexto base un versículo. Quiero tener un versículo que sea como el punto de partida y a donde queremos llegar. Y está en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, y ese es el punto clave del mensaje, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, esto es una declaración tremenda lo que dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje. ¿Cómo puede ser que tengamos la mente de Cristo? Es maravilloso esa declaración. Es maravilloso. Mira, pensando en un ejemplo para que nos hagamos una idea.
y ahora me acaban de preguntar que cuánto tenía de casado, 33 años. ¿Cómo puedes tú tener la mente de Cristo o inclusive llegar a pensar como piensa otra persona? Porque eso puede pasar. Pasan los matrimonios que llevábamos muchos años. Un ejemplo que viene a mi cabeza es el siguiente. Hay alimentos, por ejemplo, que a mí no me gustan. Y cuando mi esposa y yo estamos en algún lugar, ella se acerca a mí y me dice, porque ya lo ha probado, y me dice, no vayas a comer de tal cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque me conoce mucho. O yo inclusive le digo a ella también lo mismo. Digo, nena, esto no te va a gustar. O, mira, es más, ella alguna vez me ha dicho, cariño, ¿puedes probar esto? Lo ha hecho. ¿A qué sí, amor? No me mientas ahora porque arreglamos en casa. Ella me ha dicho, cariño, ¿puedes probar esto? Y yo lo pruebo y yo le digo, uff, ni se te ocurra, pero a mí está delicioso. Pero como yo conozco tanto su paladar, por alguna razón, no tantos años compartiendo, entonces yo sé que no le va a gustar. Mira, hasta ese punto deberíamos de llegar a tener la mente de Cristo. De saber que cuando yo voy a tomar una decisión, digo, esto no le gusta al Señor. Cuando a mí me están enseñando algo allá afuera, porque nos enseñan, no sé si eres consciente de eso. Allá afuera nos enseñan un montón de cosas. Hay ideologías allá. Luego vamos a ver un poquito sobre eso. Cuando salimos allá, y yo debería que me digan, mira, pasa esto, ¿quieres compartir? Yo debería de tener tan claro lo que Cristo tiene en su mente. De decir, oh no, eso no le agrada a mi Señor, eso no le agrada. Eso sería tener la mente de Cristo. La tenemos. Eso ya es otra cosa. Yo sigo con el original, mente. Me pareció interesante esto. Mente. Su original es nous, también traducido en el Nuevo Testamento como entendimiento. Y un ejemplo de ello está en Lucas 24:45. ¿Os acordáis de la historia del camino de Maús cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y él van caminando dos de sus discípulos y de repente un tercero se les acerca y empiezan a platicar los tres? Y llega un momento en que ellos no entendían y decían, no sabemos cómo ha pasado esto y todo lo que encierra ese pasaje. Llega un momento de la conversación donde nuestro Señor Jesucristo dice la Escritura, entonces les abrió, es decir, Cristo, les abrió el nous, el entendimiento, el entendimiento, para que comprendieran la Escritura. La misma palabra para mente es la misma palabra para entendimiento. Y esta es maravilloso, es una tremendísima declaración. Ahora bien, ¿os acordáis que a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron que cuál era el principal de los mandamientos? Esto está por allí en Mateo, por ejemplo. Mira, pone todo lo que él contestó. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y con toda tu mente. Hermano, cuán importante es la mente, nuestro pensamiento. Cuán importante es. Para el Señor era algo lógico y a veces para nosotros pudiera ser que no. Pero para Él sí era muy importante que si esto no está bien, ¿cómo vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Sabes por qué a veces decimos, hoy no voy a la iglesia? Porque aquí falla algo. Porque aquí falla algo. Yo hoy no voy a ir por allá. Aquí pasa algo. Pero yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces ¿por qué no vamos? Porque aquí pasa algo. Con toda tu alma, eso quiere todo tu ser, todo tú. El problema es que a veces compartimos. Pero el Señor es muy claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, hermanos. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces nuestra mente está tan ocupada que le dejamos un rinconcito así al Señor. Domingo por la mañana un ratito, domingo por la tarde un ratito, oración a la hora de comer, quizá un poquito a la hora de levantarnos, y eso es lo que ocupamos. Y lo demás, sé mucho de actores de televisión, de cine, me sé las series, me conozco la música del mundo, qué triste. Y eso, y aquí se podría, no lo voy a hacer. Pero hermanos, ¿tú sabes la música del mundo lo que produce en tu mente? ¿Eres consciente de eso? No puedo desviarme por ahí. Tengo que seguir una ruta. Por eso yo necesito notas. Yo no podría predicar sin mapa, le llamo yo. No lo podría hacer, me iría. Así que voy a seguir. Esto es muy interesante.
El saber que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuidado con la mente. Si tú no tienes tu mente puesta en mí, no me amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, lo que venía a decir. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Acompáñame un momentico a Efesios, por favor, porque luego voy a leer aquí otro y podemos abrir la Biblia también. A veces cuando estoy preparando el estudio, me gusta mucho tener el PowerPoint, pero también a veces me gusta dejar algunos pasajes sueltos, porque es importante que busquemos en la Biblia. Efesios, ¿dónde estoy? Ahí está aquí. Efesios 5. Efesios 5. Le pregunté a mi hija antes de subir aquí, ¿cuánto dura una película, hija? Me dijo, por ahí 1 hora y media, y yo, pues estoy tranquilo. Si me tarda 1 hora 20, es menos que una peli, ¿no? Y la peli la aguantamos. Yo que en mi juventud era muy bueno para las pelis y me he vuelto muy malo, no las aguanto ya. Me quedo dormido. 5:15. Dice la escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis. Como necios, que no andéis como necios, sino como sabios. Efesios 5:16 continúa diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días malísimos. Si el apóstol Pablo escribió malos, en este tiempo tendría que decir malísimos. Muy malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. ¿Y cómo logramos ese entendimiento? Esa es la misma palabra, nous. ¿Acuerdas que lo dije al principio? No. Mente. Conociendo al Señor. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seáis llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Solemos hacer eso? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tal cosa estamos practicando, gloria a Dios. Pero si en este punto del mensaje ya sientes que es una exhortación para ti, gloria a Dios. Ese es el objetivo cuando venimos aquí a la iglesia. Necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser animados. Se necesita que se nos recuerda las escrituras. Se necesita tantas cosas que tenemos que dar gracias a Dios por la oportunidad, como dije en principio en la oración, de tener esas puertas abiertas. ¿Estamos leyendo buenos libros cristianos? ¿O solo leemos las noticias? Y las noticias son deprimentes, déjame decirte. Nuestras noticias están en la Biblia. Cuando escuchemos cosas allá afuera de guerras y rumores de guerra, confírmalo en la Biblia. Busca en la Biblia que sea algo interesante para ti. ¿Qué está pasando? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En lo personal, a mí me encanta la escatología y lo que está pasando hoy día me parece a mí que estamos llegando a unos tiempos finales. Poco a poco nos acercamos. A mí la escatología me encanta. ¿Será porque espero a mi Jesús? ¿Qué cuánto lo esperan? Si tú eres cristiano y no anhelas arduamente la venida de Jesús, yo te digo, algo está pasando en tu mente. Algo está pasando en tu mente. Estamos leyendo buenos libros o preferimos otras clases de entretenimientos, como las famosas telenovelas, que ahora ya no llaman telenovelas, llaman series. Suena un poco mejor, más fáciles de vender. ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos con la Biblia? A la comparación. A la comparación. Lo cierto es que ahí, en las redes sociales, no vamos a encontrar la mente de Cristo. Yo no lo creo. No lo creo. Por eso hemos leído lo que en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos porque nos están contaminando nuestra mente, alejándonos de nuestro Señor. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente si lleno mi mente de un montón de cosas que no son ni siquiera espirituales? ¿Cómo puede ser eso? Muy bien, hemos visto entonces que Dios demanda que le amemos con toda nuestra mente. Y hay que tener en cuenta que lo que tenemos en nuestra mente determina lo que al final vamos a hacer. Lo que tenemos aquí es lo que al final influye en nuestras decisiones. Al final se va a manifestar.
tarde que temprano se va a manifestar lo que estamos acumulando aquí en esta bodega que es muy grande. En Romanos 1:28, y aunque este pasaje sé muy bien que está escrito pensando en aquellos que rechazaron a Dios, se dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, y yo también lo tengo, perdón, lo tengo aquí. ¿No aparece? Como ellos no aprobaron. Tienes que apuntar acá. ¿A dónde? Ah, perdón. ¿Seguro? ¿Qué pasa? ¿Ya salió? Va lento, ¿eh? Ahora sí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. En este contexto de Romanos 1, podemos entender que todos aquellos que rechazaron a Dios, que se les ha testificado, que se les ha enseñado el Evangelio, que se les ha dicho, mira, Cristo ha pagado tus pecados en esa cruz, y lo que tienes que aceptar es reconocer que eres un pecador, arrepentirte y aceptar el sacrificio de Cristo. Pues bien, como dice 2 Tesalonicenses, la fe no es para todos, tristemente. Pero ¿qué pasa con aquellos que han rechazado a Cristo? Aquí le está diciendo, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces yo me pregunto, ¿hay cristianos que también podemos hacer cosas que no convienen? ¿Y entonces por qué? Si se supone que este versículo es solamente para los que han rechazado a Cristo. Algo está pasando con nuestra mente. Si es verdad, tenemos fe en el Señor, si es verdad, hemos entregado nuestra vida a Cristo por ese sacrificio que hizo en la cruz, si es verdad, pero quizá ahora sigue un proceso al que se le suele llamar de santificación. Y sigue un proceso, pero en ese proceso, ¿será que como que me cansa la Biblia y digo, yo quiero otra vez un poquito de lo que tenía antes? Y vamos llenando nuestra mente de cosas que no nos edifican, que no agradan a Dios, y al final eso sale a la luz. Hermanos, vamos a ser crudos y sinceros. ¿Acaso no hay parejas de cristianos que por infidelidad se tienen que muchas veces separar? ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Preguntémonos por qué. Nuestros hijos a veces de pequeños pasan grandes tiempos encerrados en su habitación con pantallas que están quizá viendo cosas que no convienen. Eso tarde que temprano va a dar un fruto. Y no precisamente bueno. Y no precisamente bueno. Es decir, que ese versículo sí lo reconozco. Yo mismo he predicado sobre Romanos 1. Y sé muy bien que cuando está hablando de aquellos que rechazaron totalmente a Dios. Pero lo triste es cuando yo leía esto y digo, bueno, pero si es que yo veo cristianos que también pasan lo mismo. Y eso sí es difícil de asimilar. Es porque estamos perdiendo, como dice nuestro mensaje, estamos perdiendo la batalla por la mente. Y si algo quiere el príncipe de las tinieblas es estorbarnos y hacernos caer. Y lo consigue, tristemente lo consigue. Efesios 4:17 dice lo siguiente. Apunto para allá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad, ¿sabes qué encierra la palabra vanidad? Encierra varias cosas, pero quiero destacar dos de ellas. Orgullo, y la otra se me fue. Egocentrismo. Eso es vanidad. Y hay cristianos, hermanos, que podemos andar fácilmente egocéntricos, orgullosos, y en el fondo entramos en 4:17 de Efesios. Como andan otros gentiles, otros que no conocen a Cristo. Estamos ahí en Efesios, ¿verdad? En el capítulo 5, retrocede un poquitito al versículo 4, porque aquí tengo 4:17, dice que quiero leer un poquito más porque aquí hay unas características a tener en cuenta. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, el nous, acordaros, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, un cristiano no puede pasar toda una semana ajeno a la vida de Dios, esperando solamente que llegue el domingo para recibir un poquito de alimento, porque aquí ¿qué pasamos? Un par de horitas, 2 horas y media, no es nada comparada con todas las horas que se viven en una semana. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Mas vosotros, cristianos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, y esto, ojo con lo que dice aquí el apóstol, esto es muy delicado. Es muy delicado. ¿Por qué el apóstol escribe esto? Y luego voy a ampliar un poquito más acerca de por qué el apóstol Pablo le escribió nuestro texto principal a los Corintios. Pero déjame decirte algo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado. En otras palabras, el apóstol está diciendo aquí, si en verdad tú eres un cristiano. Eso es lo que él está diciendo aquí. Si en verdad tú eres un verdadero cristiano, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 21 voy. En cuanto a la 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga eso sobre vuestro enojo. Y sabes, aquí hay una lista tremenda, hermanos, que son características que el cristiano debería empezar a demostrar en su día a día, cuando realmente tenemos la mente de Cristo. Cuando realmente tenemos la mente de Cristo. Y va más, pero vamos a dejarlo ahí porque luego tengo que leer otro pasaje. Ahora bien, no olvidemos que hay una batalla por conquistar en nuestra mente. El enemigo quiere conquistar la mente, que tú una vez le dijiste al Señor, yo te la quiero entregar a ti. Señor, ayúdame a renovarme. Pero al enemigo eso no le gusta. Y hay una batalla por conquistar en nuestra mente. En este mundo en que nos toca habitar, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, nos encontramos cada vez con nuevas ideologías. ¿Sabéis eso, verdad? Ahora están de moda las ideologías. Creo que nos encontramos en la actualidad con grandes movimientos que promueven ideas y apoyados por los políticos que para favorecer sus intereses nos imponen nuevas descabelladas ideas y nosotros como cristianos estamos expuestos a esas ideas. Ahora el hermano Marta también mencionó algo acerca de no voy a entrar en política. Siempre se ha dicho que el cristiano tiene que entrar en política. Y esto es una opinión muy personal, no es doctrina, es muy personal. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, hermano Mark nos mencionó ahora la Torre de Babel. ¿Sabes que había un líder? Llamaban Nimrod. Ese era un político. Él era un político. Mira, cuando tú coges la Biblia, está Primera y Segunda de Reyes. ¿Qué eran los reyes? ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Pilatos? Déjame decirte, la Biblia está llena de políticos. Porque están ahí. Porque no los podemos evitar, hermanos. No lo podemos evitar. Y sí que es verdad, subir aquí a hablar de un político, vota por un político, o vota por... No podemos. Pero la Biblia sí habla de mucha política. Habla de política. Y lo triste es que muchas de esas ideas, ¿y por qué lo menciono de la política? Porque ahora quiero enseñarles algo. Y lo triste es que muchas de esas ideas logran entrar y asentarse en la mente de muchos cristianos. De muchos cristianos. Pero esas ideas tienen un proceso. Esas ideas no llegan de la noche a la mañana a nosotros y las aceptamos. O allá afuera, al reino de las tinieblas. Inclusive ellos no las aceptan de primera. ¿Quién de los que están aquí presentes han llegado a escuchar acerca de la ventana de Overton? La ventana de Overton. Me voy a apartar unos minutitos poquitos de la Biblia y luego regresaré, ¿vale? Porque quiero enseñarles algo. La ventana de Overton. Esto nace de un hombre, él era americano. Él murió en el 2013 en un accidente aéreo, pero él era politólogo. Él era politólogo. O sea que él conocía bastante de temas de político. Y él viene a enseñar cómo hacen ahí fuera, hermanos. Escucha bien con atención. Cómo hacen ellos para sembrar una idea en la sociedad. Y que esa sociedad con el tiempo llegue a aceptarla. Es más, aceptarla no. Llegue a defenderla. Eso tiene un proceso. Eso no nacen las cosas así, de repente. Por el ejemplo, podríamos tomar varias ideologías. Pero voy a dejarlo en ideas. Pero yo podría tomar, por ejemplo, el aborto. ¿Tú crees que el aborto lo aprobaron? En muchos países lo están aprobando. ¿Un día cualquiera se levantan y lo hacen? No, eso no funciona así. Hay un proceso. Y este hombre que era politólogo,
Él lo describe y se llama Overton en honor, por así decirlo, a su apellido. Se llamaba Joseph Overton, si después quieren investigarlo. Y él dice que esas ideas llegan a la sociedad por 5 pasos. Por 5 pasos. El primero, la idea es de lo imposible a lo radical. ¿Qué quiere decir esto? La idea se considera, o sea, imposible, la idea se considera repugnante. O sea, alguien te lo menciona y dice, pues usted está loco, pero usted de qué está hablando. Está mal del cerebro, ¿verdad? O sea, no hay manera. Es más, es ajena a toda moral. Oh, no, olvídate, está loco. Dice Overton, en ese punto, lo que él llama una ventana, esa ventana está cerrada. En ese punto la sociedad dice, no, ¿qué haces? Es impensable. En ese punto está cerrado. Pero déjame decirte una cosa. A pesar de todo, la idea ya se lanzó. Lo que ellos quieren, las grandes élites, lo que ellos quieren, ya se lanzó. Ahí ya está. Ahí ya está. Muy bien, paso número 2, dice este señor Overton. Lo primero fue de lo impensable a lo radical. Rechazo total. No. De lo radical a lo bueno. Puede ser aceptable. Es decir, de lo radical a lo aceptable. Ten en cuenta que estos procesos duran muchos tiempos. Esto no es una cosa de una semana. Es cuestión quizá de años. Pero esa idea se va masticando, se va manejando y va entrando ¿en dónde? No pierdas el horizonte. Estamos hablando de la batalla de la mente. Entonces, de lo radical ahora a lo aceptable. Dice este señor, tras la etapa 1, la idea ha pasado de ser impensable a discutirse. Ha avanzado. De lo impensable a discutirse. En la segunda etapa se persigue la aceptación como mínimo de la idea, que la gente lo discuta. Va avanzando. Aquí ya empieza a hablar de un grupo de personas intolerantes. Y esos intolerantes empiezan poco a poco a ser condenados públicamente. Porque no están de acuerdo. Y ellos son señalados. Cuando no están de acuerdo los señalan. Ese es un intolerante. Está insociable le llaman. Y los intolerantes son condenados públicamente a medida que la idea va perdiendo sus connotaciones negativas, porque la va perdiendo. Lo que antes era, oh no, ahora ya se discute, ya que las connotaciones negativas ya se van aceptando. Y empieza a haber una división en la sociedad. Pero ya hay una parte que ha comenzado a aceptar esa idea que en principio era impensable. Bien, el señor Joseph Overton, el politólogo, nos dice, entonces, ¿cómo se maneja esto? Hay un tercer paso. Ya vamos allí, en lo aceptable. De lo aceptable, con el tiempo pasa a ser algo sensato. Decir, a ver, es que si a esta persona se le deja hacer eso igual, esto va a ser mejor para esa persona, para esa familia, para esa sociedad. Buscan razones o argumentos que acepten esa idea. Ese es el paso número 3. Ahora, la idea pasa a convertirse casi en un derecho común. Casi que en un derecho común. Mientras tanto, quienes sigan oponiéndose a la idea seguirán siendo cada vez más señalados y criticados por intolerantes. Estas personas pasarían a ser considerados radicales, que están en contra de un derecho fundamental que las personas merecen. Mira cómo está dando la vuelta. Y eso lo dice un politólogo, ¿eh? Alguien que sabe de qué va la política. De ahí pasamos a un cuarto paso. El tercero era de lo aceptable a lo sensato. Ahora, de lo sensato a lo popular. Esto ya es dominio público, por así decirlo. De todos. En esta etapa la idea se convierte en un tema casi que predilecto. Se habla constantemente. Si tú vas a un evento, están hablando de ellos. Si vas a una reunión, están hablando de ellos. Por donde pase, ya están hablando de ellos. La idea comienza a mostrarse inclusive en las películas, en los medios de comunicación, como películas, en series de televisión y en cualquier otro método de entretenimiento como algo positivo. ¿Te suena de algo eso? Eso no llega, las cosas no llegan así. Ha habido un proceso. A su vez, se ensalzan a personajes históricos o famosos que hayan estado o estén relacionados con determinada práctica, sea la que sea. Sea la que sea. Si hay un actor muy famoso, ese es un ejemplo para la sociedad.
Si hay un deportista. En mi época, cuando yo era muy joven, iba mucho a fútbol. Y una de las cosas que yo recuerdo es que yo no veía a los futbolistas llenos de tatuajes. Hoy día es que cuando se quitan la camiseta para celebrar un gol, yo no sé si lo están celebrando o quieren mostrar lo que llevan ahí tatuado. Pero ha cambiado. ¿Cómo puede una persona llegar a ese extremo? Un día se levantó y dice, me voy a tatuar todo. No, no funciona así. Esa idea llegó a su mente tras un proceso dirigido. Si alguien se cree que esas ideas llegan sin ninguna dirección, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Hay una dirección, hay un plan, eso está todo planificado. Yo le decía esto a un amigo el otro día, le dije, ubícate un poco atrás, por allá en 1940, supongamos. Y de repente pasa por delante de ti una persona sin camisa llena de tatuajes en 1940. ¿Tú qué hubieras pensado en ese momento? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ese hombre está loco. Pero si eso pasa ahora, nosotros quizá miramos y ya no nos importa. ¿Por qué? Porque la mente nos la han preparado. Y ya lo asumimos. Y ahora nos sorprendemos con lo que están pasando, pero pueden pasar más cosas que va a seguir el mismo proceso. Va a seguir el mismo proceso. De lo popular a lo político, finalmente la ventana de Overton, déjame decirte, es que al principio la encontramos cerrada con lo impensable, ahora está totalmente abierta. Y son todos bienvenidos los que acepten esa idea. Y ellos son los que van a juzgar a los que no estamos de acuerdo con esa idea. Y somos nosotros los que no toleramos. Los malos, por así decirlo, para que no entendamos. Los malos de la película. En esta última etapa comienza a prepararse la maquinaria, y ojo con esto, la maquinaria legislativa. ¿Eso qué quiere decir? Que van a sacar leyes que no solamente aprueban, sino que protegen esa idea. Y si tú haces algo en contra, te vas a la cárcel. Te vas a la cárcel. Los partidarios de la idea se consolidan en la política y comienzan a buscar más poder y representación. Y si tú no estás de acuerdo y te opones, puedes cometer un delito. Y te vas a la cárcel. Así de sencillo. Así una idea que en principio era impensable e inmoral, en todos sus aspectos ha llegado a establecerse en la conciencia colectiva como un derecho mediante una teoría que puede cambiar la percepción pública sobre cualquier idea, por disparatada que sea, por loca que sea. Se convierte en algo normal. ¿Me entendéis, verdad? Entre comillas, normal. Cuando no tiene nada de normal. Entonces la ventana de Overton es eso. Es decir, consiste en llevar lo inaceptable a lo aceptable. Es un acto de estrategia que se usa para persuadir y que poco a poco la mente del ser humano lo acepte. Hermanos, y en esa mente del ser humano, aquí en este mundo, estamos tú y yo. Y si nosotros no tenemos la mente de Cristo, somos un terreno abonado para el reino de las tinieblas. Y muchas de esas ideas, a pesar de que somos cristianos, podemos llegar a verlas como, a ver, es que el aborto, si una mujer no quiere tener un hijo, y se te olvida que es un asesinato. La Biblia habla de las grandes matanzas que ha hecho los políticos con los niños. ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, no? Por esa época que mandaron a las parteras a dar muerte a todos los niños. Que en la época de Jesús, ¿qué hizo Herodes? Pues ahora es el aborto. Manda a matar niños. Manda a matar niños, como en esa época. Nos sorprendemos cuando leemos, pero Herodes, todos los niños que mandó a matar. No, perdón, es que estamos viviendo lo mismo. Y todo legisladito. Todo protegidito. Acusa a todo uno de esos que protegen el aborto y verás a dónde vas a parar. Esto continúa, no ha cambiado nada. Ahora, la pregunta es, después de todo esto que llevamos hasta aquí, ¿entiendes ahora que estamos en una batalla por nuestras mentes? ¿Sí lo entendemos? Estamos en una batalla por nuestras mentes. Esto es lo que se está manejando en el reino de las tinieblas. Por eso la Biblia, la palabra de Dios nos advierte en múltiples ocasiones. Y regresamos ahora a la Biblia. Ya me salgo de allí y quiero retomar la Biblia ahora. Que es lo que realmente nos importa. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, todo nous, hermanos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está la clave. Cuando dice que nuestra batalla no es, tenemos que derribar fortalezas, dice lo que acabo de leer, aunque andamos en la carne, nuestra milicia según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que tenemos que llegar a ser conscientes. ¿Tú crees que ganamos algo con irnos allá a una manifestación? ¿Qué ganamos? Es que esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha sería doblar rodillas y orar. Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es dejar de contaminar nuestra mente con todo lo que vemos a veces que no nos conviene y buscar más a Dios. Esa es nuestra lucha. Para proteger nuestra mente, porque el enemigo quiere ganar también la mente de los cristianos. Y muchas veces lo consigue. Muchas veces lo consigue. ¿Cómo llevamos pensamientos cautivos al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Es un trabajo. No se logra durmiendo. Y la palabra cautivo aquí también habría mucho por donde entrar. Esto se refiere a la destrucción total. Este pasaje habla de la destrucción total de las fortalezas que la sabiduría humana y satánica. De la sabiduría humana y satánica. Y el rescate de los que están en ellas para que no sean condenados por las mentiras de esclavización. Hay que derribar esas fortalezas para que aquellos que no conocen de Cristo no sean condenados y puedan llegar a ver la luz del Evangelio. Aunque nos rechacen. Estamos atacando edificios de piedras, por así decirlo. Tenemos que destruirlos y no esperamos hacer eso con ingenuidad humana o estrategia humana ni con sabiduría humana, solamente con la mente de Cristo que está aquí. Solamente con la mente de Cristo. El pasaje de Efesios que observamos antes se nos indica, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando llegamos al reino de la luz, cuando venimos, que el Señor nos ha rescatado por su misericordia, venimos con unos pensamientos que a veces cuesta cambiar. Muchas personas no llegan a Cristo porque sus pensamientos dicen, oh no, yo tengo que hacer esto. Y los domingos que soy el día que yo hago tal cosa, es lo que hay en nuestra mente. Y creemos que eso nos da la felicidad y es nuestra y la vanidad porque el ego está ahí, lo que hablaba anteriormente. Pero cuando ya nos doblamos y decimos, Señor, reconozco que soy un pecador, necesito a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, en Efesios nos dice, ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque si no hay renovación, vas a tirar atrás. Vas a tirar atrás. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y venimos con lleno nuestra mente de sabiduría. Pero ¿sabes qué sabiduría? La sabiduría del mundo. La sabiduría del reino de las tinieblas. Y hasta que lleguemos a comprender y entender que tenemos la puerta abierta de la mente de Cristo, como se nos dice en esta declaración maravillosa, aquí, y renovados en el espíritu de vuestra mente, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, este pasaje es el resumen de los 2 primeros capítulos de Primera de Corintios. Vamos allí, por favor, si tenéis tu Biblia allí, porque no tengo todo ahí, sería muy largo. Por favor, acompáñenme allí, digamos, por así decirlo, que entre en la recta final del estudio. Primera de los Corintios. Cuando el apóstol Pablo llega aquí y él llega a decir, él viene trayendo un hilo conductor en su conversación. Y él llega a decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Para entender esto, tenemos que entender una cosa. Esta carta está siendo dirigida a una iglesia que estaba ubicada en Grecia. Estaba ubicada en Grecia. ¿Os acordáis o sabéis que había tanto en Grecia en la antigüedad? Habían grandes pensadores. Habían grandes pensadores en aquella época. De allí es donde viene Aristóteles, Platón, Sócrates, Pitágoras, Arquímedes, etcétera, 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 etcétera. Son muchos los pensadores que venían de allí. Allí en ese lugar estaba la iglesia. Y esa iglesia tenía grandes conflictos internos. Creo que los que hemos leído Primera y Segunda de Corintios, especialmente Primera de Corintios, nos damos cuenta que allí estaba la cosa muy mal. Era una iglesia que estaba en constantes conflictos internos. Y cuando el apóstol escribió a los Corintios, él detecta que hay una lucha entre la sabiduría del mundo
y lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo. Había allí una batalla. Y él comienza atacando ese problema. ¿Cuál problema? El de la sabiduría del mundo. Y yo subrayé desde 1 Corintios 1 en adelante hasta donde está nuestro pasaje. Y lo encontré, la primera vez que conté 17 y la última vez conté 21. Porque ya metí ahí la palabra sabio también. Y quiero leer y enfatizar algo. Y es interesante esto. Mira, versículo 1:17. 1 Corintios 1:17. Yo te pido que me sigas con la lectura, por favor. Porque vamos a encontrar varias veces la palabra sabio y sabiduría. Y me vais a ayudar allí. Pues no me envió Cristo, 17, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, ¿destruiré qué? ¿De quién? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? ¿Qué cosa? La sabiduría del mundo. Pues ya que en la de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, lo que estamos haciendo hoy aquí. Exactamente, esto es una locura para la gente de afuera. Alguien que no tenga interés en las cosas de Dios se para ahí un momentico, 5 minutos y dice, ese loco, ¿qué está hablando? Porque es locura para ellos. Porque, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos que buscan. ¿De dónde estaban todos estos pensadores que acabo de mencionar? Ellos vienen de allí. Y eso es lo que a los griegos siempre les llamó la atención. Les parecía que estas personas eran muy sabias. Y eso entró a la iglesia y había un conflicto brutal allí. El problema, hermanos, es que en este tiempo, en nuestra época, también hay muchos sabios en el mundo. Introducen, tristemente, sus enseñanzas en nuestras iglesias. Y por eso hay iglesias destruidas también, con el tiempo. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y... Esta es la buena. Sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. Aquí está la sabiduría verdadera. Él nos ha hecho por Dios sabiduría. Justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Me voy al versículo 2 y ya acabamos allí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo sigue enfocando que el gran problema es la sabiduría del mundo metido en la mitad de los cristianos. Ese es el gran problema, que destruye nuestra mente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos, ¿qué cosa? Entre los que han alcanzado madurez y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de Dios el misterio, la oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Una salvación tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha concedido de su Evangelio para que le conozcamos, para que llenemos nuestra mente de Él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, aquel que no ha recibido a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y por eso él resume esto: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la sabiduría de Cristo, hermano. Y cuando nosotros salimos allá afuera, nosotros deberíamos tener nuestra mente tan inundada de las cosas del Señor que nada de eso nos haga dudar. Que nada de eso nos llegue a estorbar. Y que nuestra convicción sea muy fuerte, porque déjame decirte una cosa: allá afuera hay muchos argumentos que quieren meter sus ideas en nuestras mentes. Y es a tener en cuenta eso. Ahora bien, creo que tú ahora, hermano, hermana o amigo, sabes realmente si Cristo está ocupando el lugar que corresponde en tu mente. Si es su prioridad, por así decirlo. Como a los corintios, la sabiduría de este mundo con sus estrategias está ocupando su mente y estaba causando esos conflictos dentro de la iglesia, y es, por así decirlo, esa batalla de la mente la estaban perdiendo. Hay algunas luces rojas que nos pueden advertir que estoy perdiendo la batalla de la mente, como leímos en Efesios, que ya no andéis como los otros gentiles. A veces nuestra vida no se diferencia de una persona que no tiene a Cristo, hermano. Eso es una luz roja. Eso es una luz roja. Eso quiere decir de que nuestra mente no la estamos llenando de la mente de Cristo, del conocimiento de Cristo, de la sabiduría de Cristo. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y eso saca a la luz unos comportamientos que revelan que no tenemos la mente de Cristo. Como se nos dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Aún tenemos ese problema? ¿Aún nos enojamos con facilidad? Esposo, ¿estás gritando a tu esposa? Esposa, ¿estás riñendo a tu esposo? ¿Lo gritas? ¿Lo chillas? Tienes un problema ahí. Coge ese título y llévatelo a casa, porque estás perdiendo la batalla de tu mente, porque no es lo que Dios quiere. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, como hablamos, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y me preocupa en gran manera lo que escribió en el versículo 21, como se lo dije antes, de Efesios 4. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad de Jesús, que está en Jesús. Muchos de esos comportamientos preocupaban al apóstol hasta el punto que se preguntaba si realmente muchos de los que se congregaban allí eran realmente salvos. Debemos cuidar nuestra salvación y cerciorarnos que realmente somos verdaderos cristianos. No somos cristianos de los domingos. Si somos cristianos solamente dominicales, algo está pasando. Es una luz roja. Es porque la batalla con nuestra mente la está conquistando el mundo. Nos ofrece tantas cosas a diario y muchas de ellas nos gustan. Seamos honestos. Nos gustan. Pero ahí está la batalla. ¿Quién dijo que era fácil? Ahí está la batalla. Quiero, para finalizar, el apóstol Pablo luego les escribe una segunda carta y hay un versículo tremendo allí, en 2 Corintios, allí. Ese pasaje es tremendo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. A veces cuando leemos el pasaje de Génesis, cuando la serpiente engañó a Eva, creemos que fue esa acción y nada más. Eso sigue. Es una batalla constante. Cuando Dios nos enseña algo y salimos ahí fuera, el enemigo está dispuesto con alguno de sus ministros, por así decirlo,
a decirnos, oh, bueno, lo que aprendiste el domingo en la iglesia tampoco es que el predicador era muy extremista. A ver, sí que tiene razón en algo, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo de que pasó a Adán y Eva le sigue sucediendo. Y toco el tema porque es lo que el apóstol Pablo dice. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, allá afuera por eso hay estrategias. Eso forma parte de la astucia. Los políticos saben, las grandes élites saben que si sacan algo inmediatamente no va a gustar. Pero hay un proceso. Y ese proceso a veces nos afecta a nosotros también. Y yo quiero terminar allí haciendo un llamado. Yo casi que voy a dejar al hermano Mar que venga aquí y termine si tiene que hacer un llamado. Si alguien no tiene a Cristo en su corazón, déjame decirte, es el reino de la luz. Es nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por mis culpas, porque yo soy culpable. Hasta que nuestro Señor Jesucristo pagó por mí. Y aunque soy salvo, el enemigo me quiere estorbar. Y quiero ocupar mi mente y quiere que les haga una confesión, hay veces lo consigue. Y si no reaccionamos a tiempo, eso destruye hogares, destruye hijos, familias, trabajos. Y somos cristianos. Y eso es porque hemos perdido la batalla de nuestra mente. Voy a pedir a mi hermano Mar que me pase y termine aquí. Si tiene que hacer alguna exhortación, algún llamado. Y damos gracias a Dios y él terminará en oración.